Ya, listo. Ahora sí, volvemos a empezar. A ver, vamos ahora con otro curso, ¿ya? Bueno, en esta oportunidad ya pueden visualizar las diapositivas, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, ok. Muy bien. Entonces, ahora, aparte de los lunes y miércoles que vamos a llevar asistencia básica hospitalaria, vamos a llevar también lo que es asistencia de muestras biológicas, ¿no? En este caso, vamos a trabajar los días miércoles y los días viernes. Igual, en el mismo horario, si no me equivoco. No, perdón. A ver. Acá tengo mi horario. Va a ser los días miércoles de 11 a 12:30 y los días viernes, ya, de 9 a 10:30, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, ahí vamos a trabajar lo que son muestras biológicas, ¿no? Bueno, básicamente asistencia en muestras biológicas, como dice su nombre, es en realidad no precisamente sacar muestras, aunque algunos de los egresados, algunos de los estudiantes, cuando trabajan en algún laboratorio o de repente trabajan en alguna clínica, saben sacar algunas muestras, ¿no? Pero no solamente se refiere a muestras de sangre, sino a otro tipo de muestras biológicas también, ¿no? Que son parte del ser humano, que tienen o que necesitan ser evaluadas. Y en este caso, pues nosotros tenemos que conocer ciertos valores, tenemos que conocer ciertos microorganismos que producen enfermedades. Eso es importante. A pesar de que ustedes ya han llevado epidemiología, a pesar de que ustedes ya han llevado usuario con patologías, ¿verdad? ¿O todavía no han llevado ese curso? No sé, a ver, confírmenme, por favor, si es que han llevado ese curso. Disculpe, Miss, no le escuché bien. ¿Cómo dijo? Si han llevado patología. Sí, Estamos Miss. llevando. Estamos llevando. Ya. Sí, Miss, el Ah, ciclo pasado llevamos patología 1 y ahora estamos llevando patología 2. Ya. Entonces eso quiere decir que ya tienen una idea más profunda de las enfermedades. Entonces, por lo tanto, pues nosotros aquí vamos a complementar eso, ¿no? Basados en lo que vienen a ser las muestras. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la parte introductoria de lo que es asistencia de muestras biológicas. Básicamente lo que es generalidades en microbiología y parasitología, que vienen a ser los microorganismos o los tipos de agentes que ocasionan enfermedades, ¿no? Muy bien. A ver, ahora sí voy a apuntar aparte, porque este es un registro aparte de este curso. Me había olvidado de preguntarles quién había ingresado después de tiempo a la clase anterior y como quien también les comparto el enlace antes de iniciar. Mm, ya. De la Cruz. Ya, muy bien, está de la Cruz. Está Paredes. ¿Ah? Puerta, Buscán. Yalta. Menéndez. Menéndez, ya ves. Menéndez, ahí viene el plan. Menéndez, Irupaya. Guaguasonjo, Usca, Flores Reyes. Listo. Falta su compañera Bustos y García Rodríguez, ¿no? Bustos, ahí está Bustos. Presente, Miss. Listo, Bustos, muy bien. Ya está. Ahora sí.
Muy bien. Nadie más falta, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, entonces, antes de empezar lo que se refiere a muestras biológicas, les voy a compartir el enlace, ¿ya? A ver, para que puedan ingresar. Ajá. Ujú. Ya, ahí en el chat del grupo, ese es el enlace de, a ver, ¿ya les llegó? Asistencia básica hospitalaria. Ya, ese es el enlace de asistencia básica hospitalaria. Ujú. Ujú, ya está, ya. A ver, ya ingreso de la Cruz, Guaguasonjo, Menéndez, Paredes, Puerta Puscán. Ujú. Ajá, muy bien. Listo, ya está. Ujú. Ya, ese es asistencia básica hospitalaria. Y de una vez les voy a dar el de muestras biológicas. Miss, disculpe, envió el otro link. Sí, ahorita justo acabo de enviarlo. Ese es de muestras biológicas. Muy bien. Ya está. Muestras biológicas. Ujú. Ajá, ya está. Muy bien. Ahí también ya están ingresando. Perfecto. Igual lo voy a repetir, lo voy a colocar en lo que es el grupo, donde envío los enlaces, de todas maneras, para que ustedes puedan unirse, pero ya las que se han unido, por ejemplo, ya van a poder visualizar lo que hicimos el día lunes. Ahí está también la clase completa en el Classroom y también el primer video. Y ahora más tarde voy a subir el video del día de hoy, ¿ya? Muy bien. Y de muestras biológicas también por consiguiente. Va a estar la clase, va a estar todo, ¿ya? Ujú. Listo. Muy bien, ahora sí. Ya esos son los dos cursos que nosotros vamos a llevar. Listo. Entonces ahora sí podemos empezar con lo que es muestras biológicas. Como les estaba mencionando, en muestras biológicas, pues viene a ser un curso también importante y complementario a lo que ustedes ya han llevado en epidemiología, a lo que han llevado en patología 1 y lo que van a llevar ahora en patología 2, porque se trata de todas las enfermedades, especialmente infecciosas, ¿no? Por eso es que se sacan las muestras de las secreciones de nuestro cuerpo. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Qué temas nosotros vamos a llevar a cabo durante este periodo acerca de muestras biológicas? Esta semana vamos a tratar lo que es generalidades de la microbiología y parasitología.
Ya, vamos a ver un poquito, vamos a hablar acerca de ello. Vamos a ver un poquito de historia, cómo llegamos hasta este punto, porque ustedes saben que para poder llegar a los avances tecnológicos que tenemos actuales, hemos tenido que pasar por un proceso bastante largo en el cual pues se ha visto desde inicios, desde cosas tan simples y sencillas, para poder observar seres vivos que no están al alcance del ojo humano, ¿no? Ahora lo podemos ver gracias al microscopio, pero en este caso, pues es muy diferente, ¿ya? Agentes microbianos es el segundo tema. Vamos a empezar con lo que son bacterias, ¿ya? ¿Cuántos tipos de bacterias existen? ¿Cuáles son hay tipos de bacterias que son buenas, que son beneficiosas inclusive para el ser humano, ¿no? Y hay otras, pues, que ocasionan enfermedades, que son en su gran mayoría. Y aquí vamos a tratar las bacterias de las enfermedades más comunes. De la misma manera el virus, porque, ojo, son dos elementos diferentes, son dos agentes diferentes. Mientras que cuando existe una infección bacteriana, sí tiene, perdón, no estoy grabando la clase, mire. No, sí. Pensé que no la estaba grabando. Acá no aparece como que lo estuviera grabando. Ya, aquí está. Listo, entonces como les decía, son muy diferentes porque las enfermedades producidas por bacterias sí tienen un tratamiento, ¿no? Sí se pueden curar mediante antibacterianos o antibióticos, como nosotros los conocemos. Pero en el caso de los virus es muy diferente porque su composición, su forma, su morfología es totalmente diferente. Por lo tanto, en este caso, no existe un tratamiento específico para poder tratar los virus, ¿no? En este caso, solamente se tiene que esperar a que el virus cumpla su ciclo y su proceso. Y nosotros vamos a conocer por qué se produce este tipo de situación. Después vamos a tratar lo que se refiere a los hongos. Existen muchos hongos que generan enfermedades en el ser humano. Claro, existe también en los animales y en todo ser vivo, pero nosotros específicamente nos estamos enfocando en el ser humano, ¿no? Entonces los hongos vienen a ser también un problema bastante común, ¿no? Listo. Después tenemos los parásitos. Los parásitos en sus variedades. Listo, entonces los parásitos en todas sus variedades, porque existen parásitos que pueden ser de diferentes formas, de diferentes tamaños y que pueden estar no solamente en el intestino, porque los parásitos que mayormente conocemos se encuentran en el sistema digestivo, pero también existen otros parásitos que pueden estar fuera de este sistema, pueden llegar de repente al sistema respiratorio, al cerebro, pueden inclusive estar fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Como vienen a ser las pulgas, las garrapatas, ¿no? Los ácaros, estos tipos de parásitos nunca van a ingresar al interior de nuestro cuerpo, pero sí van a estar fuera y van a depredar o van a alimentarse, van a sobrevivir a costa de el ser humano, ¿no? Después vamos a ver la bioseguridad de la recolección, selección y transporte de muestras biológicas
Porque, por ejemplo, cuando ustedes están en un puesto de salud, ustedes van a ser las encargadas de transportar, de recolectar las muestras especialmente de esputo, o sea, las muestras de las secreciones respiratorias para poder identificar si es que la persona tiene tuberculosis, ¿no? Entonces es importante mantener la bioseguridad, tener un cuidado especial, ¿no? Inclusive, ¿qué recomendaciones se le tienen que dar a los pacientes cuando dejan sus muestras, ¿no? Porque a veces los pacientes también pueden ser un poquito indisciplinados al momento de llevar sus muestras cuando las llevan de su casa. Las recomendaciones que se les tiene que dar para todo tipo de muestras. Y ahí empezamos, por ejemplo, con las muestras de orina. ¿Cuál es la forma correcta de enviar, de recolectar la orina? ¿No? Hay diferentes tipos de muestras, por ejemplo, la orina simple, después lo que es la orina, muestra de orina estéril, la muestra de orina de 24 horas, todo eso, ¿no? Hay diferentes tipos. ¿Y qué tipo de limpieza tiene que hacer la persona antes de recolectar esta muestra? Y también en las diferentes etapas, cuando son niños, cuando son adultos, ¿no? Muy bien. Después tenemos lo que es la muestra de heces también. Mayormente, ¿para qué se utilizan las muestras de heces? Para identificar qué. ¿Mm? Las muestras de heces, ¿para qué son? Para identificar algún parásito, Miss. ¿Alguna? Para identificar parásitos, mayormente. Muy bien, Puerta. Sí, mayormente es para eso, ¿no? Pero también se usa para otros motivos, como por ejemplo para identificar sangre, ¿no? Para eso se pide muestra de heces. Ahora, yo sé que suena un poquito desagradable hablar de este tipo de muestras, especialmente la de heces. ¿Por qué? Porque hay que concientizar a las personas que la muestra de heces no solamente es para cuando nosotros evacuamos en un inodoro, lo desaparecemos y ya está. No, tenemos que concientizar a las personas de que tienen que observar sus deposiciones, ¿no? Observarlo, sí, porque hay ciertos cambios que nosotros podemos identificar que pueden ser signos de alguna enfermedad. Y antes de que se manifieste, entonces preferible observar. Por ejemplo, el color de las heces, la forma, la consistencia, ¿no? Todo eso. Todo eso importa. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Después, la muestra de secreciones, otras secreciones. Por ejemplo, puede ser de repente piel, ¿no? A veces piden muestras de piel para poder identificar también algún tipo de hongo. Se pide también muestras de líquido cefalorraquídeo, se piden muestras de estómago, ¿no? De contenido estomacal. Bueno, esos son otros tipos de secreciones, ¿no? Muestras de sangre también. Eso es muy importante. Y es fácil. Sacar sangre no es como hacer venoclisis o endovenosa, ¿no? Ubicas la vena y en vez de aplicar, en vez de inyectar, lo que haces es más bien al contrario, sacar, y es mucho más fácil, ¿no? Listo. Muestra de sangre. También vamos a ver lo que es el rotulado, transporte, almacenamiento, conservación y eliminación de muestras biológicas. Cómo se debe rotular, en qué momento se debe colocar, porque no podemos confundir las muestras de los pacientes. Entonces, antes de
se tiene que colocar, o inclusive en algunos tipos de muestras se coloca después de que se ha pedido esta secreción o el análisis, ¿no? Automáticamente, ¿no? Es como cuando un niño nace. El niño nace y de inmediato le colocamos su brazalete para identificar, por lo menos con sus apellidos, ¿no? ¿Hijo de quién es? Porque imagínense, se armaría un gran lío si nosotros confundimos las muestras en este caso, ¿no? Porque imagínense que a un paciente le salga algún tipo de enfermedad que tiene, algún tipo de enfermedad, y no fue por esa consulta, sino fue por otra, ¿no? Entonces, mucho, mucho cuidado con esto, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en muestras biológicas, ¿ya? Listo. Vamos con lo que es la parte introductoria. A ver. Básicamente, ¿qué creen ustedes en qué consiste el curso de todo lo que hemos hablado? En cómo, en cómo andar con las muestras, cómo proceder con las muestras, las muestras de Claro. esputo, heces, orina. Ujú, muy bien. Y también educar, ¿no? A los familiares. Por ejemplo, cuando se trabaja con concientizar, muy bien. Cuando se trabaja, por ejemplo, con niños, es hasta cierto punto un poquito más difícil, no complicado, pero un poquito, hay que tener un poco más de paciencia, ¿no? Porque para ellos es más difícil también el hecho de tener una enfermedad y también querer sacarles algún tipo de muestra. Por ejemplo, en el caso de nosotros de enfermería, ¿qué tipo de muestras vamos a sacar? Vamos a sacar muestra de orinas, muestra de heces, cuando están en el hospital, ¿no? Y se dirán, ¿pero para eso está su mamá? Sí, pero también hay que ayudar, ¿no? Una cosa es de que tú digas, ya señora, usted saque. Sí, pero de repente la muestra que la mamá pueda sacar está contaminada, no lo he hecho de manera adecuada o no nos hemos dado el trabajo de repente de enseñarle, ¿no? Cómo es el sacado de la muestra. ¿Qué muestras de laboratorio conocen ustedes de todas las que hemos mencionado? ¿Todas, algunas, ninguna? ¿Alguna vez ustedes se han sacado algún tipo de muestra? Mis, Sangre. lo común que es de sangre, de heces, de orina, de esputo. Ajá. Y también eso de lo que cuando te sacan, si del ADN, puede ser del cabello o también de la saliva. Ajá, muy bien, claro, esos son un laboratorio especializado, ¿no? Ujú, sí. Especializado porque en realidad en los hospitales o en los puestos de salud no sacan ese tipo de pruebas. Tiene que ser en un laboratorio especial. Y mis, Ujú. eso del Papa Nicolau, es que te sacan para hacer ese análisis. ¿También Ah, va? ese es un examen citológico, sí, 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 también es una muestra, sí, es válido, porque es una muestra celular, ¿no? Ujú. Bien. Es diferente así como por ejemplo, bueno, cuando yo estaba embarazada, cuando en el primer mes me hicieron unos exámenes de VIH también. Es muy diferente, ¿no es cierto? Ese es de sangre. Ujú, ese es de No, sangre. pero lo puso así también, así como en un test, algo así mismo. Ah, ya, ese es el test rápido. Ah, ya, porque así Sí, lo... así como en el del COVID, Ujú. que sí, ese es el test rápido. Ujú. Miss, Sí, de la cruz. y Dime. una biopsia es también considerada como una muestra de laboratorio. No específicamente, eso va a una área especial que es patología clínica, anatomía patológica, ¿no? Porque cuando te sacan una biopsia es que hay sospecha de repente de alguna proliferación o de alguna formación celular
para descartar básicamente que exista alguna normalidad. No, no, eso va diferente. También tienen su propio laboratorio, pero no es el laboratorio común que nosotros podemos encontrar. Es un espacio diferente, más especializado. Y eso sobre, por ejemplo, cuando los hombres se hacen ese examen del espermatograma, Ujú. y también eso tiene que ser especializado, así como dice usted. Exacto, sí, para hacer el conteo, ¿no? De cuántos espermatozoides tiene el varón en una cierta cantidad de semen. Ujú. Sí, eso también es especial. Ah, ya, gracias. Ujú. Muy bien. Claro, entonces miren cuántas muestras nosotros nos vamos a encontrar, ¿no? Justo ahí han mencionado algunas que, bueno, están incluidas quizá en las muestras o en los temas que nosotros vamos a ver, pero que también son válidas, como la de VIH, ¿no? La prueba rápida, la del COVID también. Ya, esas son muestras también del laboratorio, ¿no? Que se pueden realizar, nosotros mismos los realizamos no en un laboratorio, sino se realiza en el mismo consultorio. ¿Por qué? Porque se tienen las cintas reactivas, se tiene lo que es el reactivo, entonces ya ahí nada más puede salir, ¿no? Muy bien. Y sobre todo, ¿por qué es importante estudiar muestras biológicas? Para ustedes, ¿no? Yo les puedo haber dado mi punto de vista, pero a ver ustedes qué me dicen. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante? En la sangre, por ejemplo, hacer sacar una muestra de sangre es para saber, ¿no? Cómo está la glucosa, de cómo está la hemoglobina, de los hematocritos y Ujú. también posibilidad de un embarazo, ¿no? Claro, exacto, muy bien. Ujú. En circunstancias normales y también en circunstancias patológicas. Ujú. Muy bien. A ver, ¿alguna otra opinión que tenga? Listo. Entonces, queda claro que sí tiene su importancia, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, han llevado patología, hay una parte que dice diagnóstico. Para poder diagnosticar una determinada enfermedad, se tienen que hacer diversas pruebas, ¿no? Y dentro de esas pruebas están incluidas también las muestras biológicas. Que existan otras pruebas como por ejemplo rayos X, ecografía, que exista la tomografía, la resonancia, esos son pues ya otro tipo de procedimientos que se dan en otro curso, ¿no? Muy bien, listo. Vamos a ver entonces, ¿qué cosa viene a ser microbiología? La palabra microbiología de manera etimológica se puede dividir en tres partes, ¿no? Micro, bio y logos. Micro viene de la palabra o de su raíz micros, que significa pequeño o pequeños, ¿no? Bio, bios, que significa vida, y logos, logía, que viene de la palabra logos, del sufijo logos, que significa estudio o tratado, ¿no? Entonces, juntando de manera etimológica estos tres significados, ¿qué quiere decir microbiología? ¿Qué quiere decir microbiología? Que se va a Que estudiar se lo que es encarga, Te escucho, a ver, primero Puerta y después Irupaya. A ver, Puerta, ¿qué me dices? que la microbiología estudia, ¿no? Todo lo que son los microbios que son pequeños, ¿no? Ya, muy bien. A ver, ¿qué me dices Irupaya?
Es la ciencia que se encarga del estudio, el estudio y el análisis de los microorganismos. Ujú, ya, muy bien. ¿Alguien más? Entonces, etimológicamente la palabra microbiología se refiere al estudio de la pequeña vida, ¿no? O sea, de los organismos que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Entonces, por eso se llama micro, pequeño. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos encontrarnos con diversidad de estos organismos, como por ejemplo las bacterias, los virus, los hongos. Aquí en esta placa que se está mostrando, por ejemplo, viene a ser un tipo de hongo, ¿no? Que se ha colocado para ser estudiado. Muy bien. Ujú. Listo. Entonces, ¿qué cosa viene a ser microbiología? Microbiología, ¿por qué estamos tratando este punto en lo que es muestras biológicas? Porque viene a ser la base de lo que es el curso, ¿no? Microbiología es una rama de la biología que trata de los seres vivos cuyo tamaño se encuentra por debajo del poder resolutivo del ojo humano. Nosotros normalmente podemos ver cosas muy pequeñas, podemos ver, por ejemplo, de repente el tamaño de una pulga, el tamaño de repente inclusive de un granito de arena, ¿no? Hasta menos todavía. Pero nuestro ojo humano tiene un límite. Por lo tanto, la microbiología estudia estos organismos que pueden resultar muy pequeños. ¿Qué nos dice? Aquí nos dice un dato muy importante. La célula es la unidad funcional de la vida, todas las células del cuerpo humano. Y su tamaño oscila, o sea, puede ser entre 0.1 micromilímetro. Esta que parece una U significa micromilímetro. A ver, espérense. Ahí está. Listo, acá. Micromilímetro, ¿no? Hasta 100 milímetros, ¿ya? Hasta 100 milímetros. Esto es lo que puede medir una célula. Pero, aquí hay otro dato, el poder resolutivo del ojo humano es de 0.2 milímetros. 0.2, o sea, podemos observar hasta 0.2 milímetros. Ahora imagínense, ¿no? ¿Cuánto es un milímetro? Miremos en nuestra regla, 1 milímetro, nada más. Pero nosotros podemos ver hasta 0.2, que equivale a 200 micras. 200 micras, ¿ya? Vamos a ver un poquito. La célula vegetal, una célula de una planta, por ejemplo, mide 100 micras. 100, o sea, menos de lo que nuestro ojo puede visualizar. Una célula animal tiene 10 micras, menos aún, ¿no? No lo podemos observar a simple vista. Una bacteria tiene 1 micra. Un virus puede oscilar entre 10 nanomicras
No se escucha, Miss. Miss, no se logra escuchar. Ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, listo. Ya tenía problemas, se me fue el audio. Ya, ¿hasta dónde me escucharon? Que justo estaba hablando acerca del tamaño de, comparando, Virus. ¿no? Ah, ya, hasta los vídeos. Muy bien, justo ahí se apagó mi audio. Listo, entonces miren, pero ahora ya la medición ya no es en micras. Después de la bacteria ya no es en micras, sino en nanomicras. O sea, más pequeño aún. Un virus puede medir desde 10 hasta 100 nanomicras, ¿no? O sea, imagínense, más pequeño es algo que no se puede visualizar ni a simple vista, e inclusive es muy difícil visualizarlo por un microscopio común. Tiene que ser un microscopio electrónico, un tipo de microscopio muy peculiar, muy particular. Y bueno, pues tenemos las moléculas pequeñas que miden una nanomicra. Muy bien, ¿ya? Listo. Y aquí está justo, dice, hasta dónde se puede ver con un microscopio óptico, que son los microscopios comunes, y a partir de cuánto se puede ver los microscopios electrónicos. Con el electrónico se puede ver absolutamente, inclusive hasta las moléculas pequeñas, pero con el óptico solamente hasta las bacterias, nada más, ¿ya? Listo, entonces eso es un poco para que se den cuenta de que el ojo del ser humano no lo puede ver todo y necesitamos de estos instrumentos para poder guiarnos, para poder pues saber exactamente qué tipo de organismo es el que se encuentra dentro del cuerpo humano. Entre las ramas que estudia la microbiología, tenemos, por ejemplo, tenemos la bacteriología. ¿Qué estudiará la bacteriología? Bacterias. Las las bacterias. bacterias, muy bien, las bacterias, ¿no? Micología,
Los microbios, Miss. No, micología. A ver, ¿qué estudia la micología? Mico, ¿de qué viene? ¿De qué palabra viene? Algo que sale en los pies. Hongos. Hongos, Miss. Hongos, claro, hongos, exacto. Micología estudia los hongos. Mico, ¿por qué? Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a decir, hongos, entonces son fungis, ¿no? Ah, Pero no podemos decir fungología, no, es micología, ¿ya? Muy bien. Después tenemos la virología, de los bastante virus. fácil. Virus, parasitología, Parásitos. parásitos, exacto. Entonces, esas son todas las ramas que estudia la microbiología. Viene a ser como sus, las subramas de la microbiología, ¿no? Listo. El objeto de esta disciplina es poner en evidencia y poder estudiar a los microorganismos mediante dos aspectos muy importantes que ustedes lo van a poder palpar, lo van a poder ver, cuando inclusive hasta en los puestos de salud más pequeños, en los que tienen laboratorio me refiero, ¿no? Los que tienen laboratorio o en las clínicas o en los hospitales, se trabaja bastante con dos actividades, mm, con dos aspectos primordiales. Una de ellas viene a ser el microscopio. No puede faltar el microscopio, así sea el más simple, el más sencillo, ¿no? El microscopio. La próxima semana, cuando hagamos el otro tema, ahí les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes, así de manera virtual, observaran como si estuvieran observando un microscopio, ¿ya? Dentro de un microscopio cuando se ponen las muestras. Entonces, es importante y es bonito en realidad observar cómo puede existir vida, cómo pueden existir otros organismos hasta en una mínima cantidad o en una pequeña gota de sangre o de repente haciendo un raspado del interior de la boca se pueden ver las células o inclusive hasta de la piel de la cebolla, ¿no? Ahí se pueden ver claramente cómo el microscopio ha sido un elemento, una invención que revolucionó todo lo que era la microbiología. Muy bien. Y también lo que se usa son las técnicas de cultivo puro en laboratorio. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, cultivo, ¿qué es lo primero que pensamos, no? ¿Qué es lo que primero que piensan cuando dicen cultivo? Las muestras, Miss. Ujú. No todas las muestras se llevan a cultivo. Así como en un campo, cuando en una área de tierra yo quiero sembrar, yo quiero cultivar, ¿no? Algunas plantas, entonces primero tengo que preparar la tierra y después colocar las semillas para que puedan crecer como plantas fuertes. Algo así parecido vienen a ser los cultivos. En los equipos de laboratorio, en los materiales de laboratorio, nosotros tenemos las placas de Petri, que ahora la vamos a ver, ¿no? Bueno, hoy día no, sino el día viernes. Van a ver las placas de Petri. Las placas de Petri son un material de vidrio en el cual se prepara una sustancia para cultivar los microorganismos. Es como si fuera una gelatina, ¿ya? Y en esa sustancia que nosotros utilizamos, ahí echamos la muestra. ¿Para qué? Para ver si crecen los microorganismos. Así, por eso lo comparo con la tierra, ¿no? Preparas la tierra, colocas la semilla y crece. Igualito en el cultivo de laboratorio. Preparas la sustancia donde vas a colocar, le echas la muestra y tienes que esperar a que crezca, ¿no? ¿Qué tipo de microorganismo crece? Se pueden proliferar bacterias,
se pueden proliferar hongos, ¿no? Entonces pueden estar ahí presentes. Por eso se hace cultivos. Y estos pueden ser observados a través del microscopio. Listo. Entonces, esta es una parte muy importante también, ¿no? La microbiología tuvo un origen tardío debido a la carencia durante mucho tiempo de instrumentos y técnicas pertinentes. Ojo, que la microbiología lamentablemente no se dio desde la antigüedad como la mayoría de las ciencias, que inclusive antes de Cristo ya se podía tener conocimiento de las enfermedades. Sí, se tenía conocimiento de las enfermedades, pero lamentablemente no se podía observar los, los organismos que son del tamaño de una célula, ¿no? Eso sí, todavía no se conocía la existencia de estos microorganismos. O si se conocía, no se podía comprobar, porque como dice ahí, no tenían los instrumentos necesarios para poder asegurar, para poder comprobarlo. Pero después aparecieron los primeros microscopistas. ¿Qué significa? O sea, los primeros personajes que empezaron a crear instrumentos por los cuales se podía observar estos organismos, ¿no? Ya sea organismos pequeños u organismos grandes, porque algunos de ellos no solamente inventaron microscopios, también crearon telescopios. El microscopio ya sabemos para qué sirve, pero el telescopio ¿para qué es? A ver, ¿qué me dicen? ¿El telescopio para qué es? A ver, ¿qué me dicen? Telescopio. Para ver así, para ver los planetas. ¿Eso? Ah, para ver. Para ver objetos lejanos. Muy grandes, claro. Entonces, ya ven, se dan cuenta la magnitud del ingenio, de la inventiva, que a pesar de las dificultades y a pesar de las carencias de materiales, pudieron crear este tipo de equipos, ¿no? Tanto para observar seres microscópicos como también elementos macroscópicos, ¿no? O sea, muy grandes, como es el caso de las estrellas y de los planetas. Muy bien. Entonces, los importantes, los que vamos a mencionar son Zacarías Jensen, Galileo Galilei, que es bastante conocido y que, por cierto, el pobre, como que empezó a crear esos instrumentos en la época de la Santa Inquisición, donde fue la etapa oscura del catolicismo, en donde todo lo nuevo no lo aceptaban y pues lamentablemente pensaban que era brujería, ¿no? Entonces a Galileo Galilei lo consideraron como un brujo, como un enviado del demonio, ¿no? Por haber creado este tipo de elementos. Después también tenemos a Anthony van Leeuwenhoek, que es considerado el padre de la microbiología y ahora lo vamos a conocer y saber por qué, ¿no? Y también tenemos a Robert Hooke, o Robert Hooke,
Listo. Entonces, en este caso, estos son los 4 principales microscopistas. Vamos a ver cada uno de ellos qué es lo que hizo. Miren, por ejemplo, aquí. Voy a acercarlo para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Este primer instrumento que parece un telescopio, ¿no? No, es uno de los primeros microscopios, aunque está en una controversia porque piensan que, piensan que el primer creador de lo que es el microscopio lo copió de otra persona, ¿no? Para poder que ustedes puedan hilar, para que puedan, está en orden, ¿ya? Cuando ustedes revisen, el material está en orden. El primero es de Zacarías Jensen, el segundo instrumento es de Galileo Galilei, el tercero es de Anthony van Leeuwenhoek y el último es de Robert Hooke, ¿ya? A ver, vamos, entonces. Listo. De Jensen, vamos, primero con el de Jensen. ¿Cómo tuvo la inventiva de hacer esto? En forma de tubo, ¿no? Aquí muestra 3 partes importantes. El ocular, o sea, aquí se colocaba el ojo para poder visualizar y tenía en el centro como una especie de agujero para poder enfocar bien lo que se quería observar. Y aquí está el objetivo con una luna, ya con una especie de vidrio para poder ampliar la vista, ¿ya? Y todo esto estaba dentro de un tubo. Alrededor de 1590, miren, 1590, mientras que en otras áreas, en otras disciplinas, como por ejemplo la epidemiología, como es la bioseguridad, se pueden tener inclusive conocimientos desde antes de Cristo, como les estaba diciendo, pero aquí prácticamente fue en la época moderna, ¿no? Listo, muy bien, este es de Jensen. Vamos con el de Galileo Galilei. Alrededor de 1612, ya un poquito más avanzado. Al ser un poco más avanzado, su microscopio era más complejo. Así como se ve en esta parte, es como se puede observar ya armado, ¿no? Pero en realidad se podía desarmar, se podía dividir y constaba de un trípode tenía el lente. Acuérdese, cuando dice lente objetivo o el objetivo es lo que va cerca de la muestra, ¿ya? Después había dentro de este tubo un lente intermedio, o sea, para poder ampliar más, ¿no? Y tenía un lente ocular que iba cerca de donde nosotros colocábamos la vista, ¿no? El ojo para poder observar. Y aquí debajo se colocaba la muestra, por eso es que estaba suspendido por medio de este trípode, ¿ya? Entonces, igualito, consta de 3 partes. El ocular, que es esta parte superior, el campo y el objetivo. El campo viene a ser lo que se encuentra abajo, ¿ya? Y el objetivo, que viene a ser el lente final, ¿ya? Entonces Galileo Galilei creó este tipo de elemento. Muy bien. Y que fue considerado por la iglesia como un impío, como alguien que va en contra de la iglesia católica, ¿no? Se le considera así, no grato para la iglesia católica. Listo. Ahora vamos con la muestra de Leeuwenhoek. Van Leeuwenhoek. Listo. Miren, por ejemplo, aquí en este caso. Así era el microscopio.
con este venía a ser un tornillo que permitía nivelar o colocar al mismo nivel del lente. Aquí este era un agujerito pequeñito, 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 ¿no? Aquí se colocaba la muestra, en esta aguja, ¿ya? Ahí se colocaba la muestra para poder observar. Y esto podía desplazar. ¿Dónde nosotros colocábamos la vista? Detrás de esta, como por decirlo, paleta, ¿no? Detrás de eso se podía observar. Nosotros colocábamos el rostro detrás de esta superficie. Y él fue uno de los primeros que encontró parásitos, encontró protozoos, así como que son una especie de gusanos, pero son muy pequeños y no se pueden ver a simple vista. Los protozoos, Van Leeuwenhoek pudo ver a través de este microscopio. Por eso, por ser más especializado y por llegar a comprobar que sí existe vida o existen organismos que no pueden ser vistos a simple vista, ¿no? Entonces, por eso a él se le considera como el padre de la microbiología. Y ustedes dirán, ¿y por qué a Jensen no? ¿Por qué a Galileo Galilei no? Porque ellos no pudieron ver, o sea, sí podían observar las células, podían ver inclusive cosas un poco más sencillas, pero en cambio el padre de la microbiología sí pudo detectar vida en microscópica, ¿no? Listo. Y tenemos a Robert Hooke. A Robert Hooke tenemos, miren, qué especializado es su microscopio. Ahorita les explico un poquito cómo es el funcionamiento de este microscopio. Aquí en este caso, miren, como no había electricidad, fíjense, aquí es una bombilla, pero que tenía agua dentro. Y eso viene a ser una vela, ¿ya? Y esta vela a través del agua podía iluminaba y reflejaba en este espejo para poder observar en este campo. Aquí debajo se colocaba la muestra, ¿ya? Esta era la iluminación y este era el microscópico básico, ¿no? Aquí está el ocular y aquí está el objetivo, ¿ya? Miren cómo ya se iba modificando cada vez más. Ya, ahora pasamos a otro científico que a pesar de que no creó los microscopios, pero sí tuvo un afán de investigación con respecto a las enfermedades y especialmente hizo estudios con muestras biológicas, ¿no? ¿Quién viene a ser este señor? Edward Jenner. Y ustedes en tendencias en inmunizaciones deben haberlo escuchado, porque es el creador de... De la si se vacuna de la acuerdan. varicela o de sarampión. No, de la De viruela. viruela, ¿verdad? Ajá, de la viruela, exacto, claro. Fue el primero, el pionero, la primera persona que creó la vacuna. Pero ¿cómo fue la creación de esta vacuna? En Inglaterra, a fines del siglo XVIII, muchas personas, especialmente en las zonas rurales, en los lugares donde se criaban animales, ¿no? Bueno, en realidad en ese tiempo pues casi todo era rural, eran muy pocos los espacios que eran urbanos, solamente era para la realeza,
por decirlo así. Entonces, la mayoría de personas en estos lugares tenían esa condición, ¿no? Que era la viruela. La viruela es una enfermedad eruptiva, aparece en la piel unas pústulas, unas erupciones, que si no se trataban, pues podía provocar la muerte, ¿no? Como dice aquí, Edward Jenner, un médico rural, buscaba la forma de combatir la viruela, una enfermedad que provocaba muchas muertes entre la población, porque no había un tratamiento, no había una cura. Entonces, al observar, al ver cómo se presentaba esta enfermedad, llegó a la conclusión de que las personas que más habían tenido procesos de viruela habían sido las ordeñadoras de vaca. ¿Por qué? Porque la vaca tenía esta enfermedad que es la viruela bovina. Jenner había visto que las mujeres que ordeñaban vacas y que habían tenido viruela bovina son las principales, ¿no? Las principales que se enfermaban. Porque, como ya había mencionado al inicio, eran zonas rurales y en esa zona pues se criaban bastantes animales, ¿no? Listo, ahí está. Entonces, Jenner se dio cuenta de esto, de que la mayoría de personas eran mujeres y que tenían contacto con animales, especialmente las vacas. Pero estas mujeres no se enfermaban de la otra variedad que era la viruela humana. La viruela humana. Ojo, eran diferentes variedades, ¿no? Listo, entonces, ahí, este es el primer punto, de que las mujeres sí se contagiaban de la viruela, pero la viruela que era una variedad que se daba solamente entre las reses, pero no se enfermaban de la viruela humana, que sí era mortal. Entonces, al observar esa diferencia, ¿qué es lo que hizo Edward Jenner? Empezó a experimentar con este tipo de viruela, la viruela bovina. Lo que hizo fue sacar una muestra de la pústula de una mujer que tenía viruela bovina. Tiene un nombre, ya. En ese tiempo se le llamaba, por el inglés, se le llama cowpox, ¿ya? Pústula de la vaca, por decirlo así, ¿ya? Entonces, Edward Jenner saca la muestra y el contenido de la pústula de una de las ordeñadoras y ese contenido lo colocó en un pequeño rasguño en el brazo de un niño de 8 años, ¿ya? Entonces se lo inoculó. Se lo inoculó, ¿por qué? Porque ya tenía una herida, entonces obviamente iba a llegar de todas maneras a su sistema inmunológico, ¿ya? El niño se enfermó ligeramente, lógico, empezó a tener los síntomas de la viruela, pero después de unos días el niño se recuperó por completo. O sea, no tuvo mayores complicaciones, tuvo los síntomas iniciales, ¿no? Listo, entonces al recuperarse, o sea, todo ese proceso fue registrado por Edward Jenner durante todos esos días, durante los 7 días que duró la enfermedad. Ay, me pasé. Ya, acá está. Listo. Después Jenner lo expuso varias veces a la viruela humana. Ojo, ya no le inyectó la viruela bovina que hizo inicialmente. No, ahora lo que hizo fue colocarle la viruela humana en varias ocasiones. Inclusive ahí no ven el fastidio del niño. 1, 2, 3 veces. Y como se esperaba, el niño nunca llegó a desarrollar la enfermedad.
Entonces, ¿a qué conclusión llegó Edward Jenner? Edward Jenner llegó a la conclusión de que al introducir una variedad diferente de la enfermedad, lo va a inmunizar, lo va a crear defensas contra la enfermedad más severa. ¿Ya? Va a crear, entonces su sistema inmunológico va a estar preparado. Y de ahí nació la primera vacuna. Aunque ese primer experimento fue muy criticado porque por la forma en que la hizo, porque no procesó, ¿no? O sea, no llegó a procesar la muestra como tal para antes de inyectársela al niño. O sea, eso ha sido criticado, pero lo que no podemos negar es que él fue el que creó la primera vacuna, definitivamente, con ese experimento, ¿no? De la inoculación. La práctica de Jenner se perfeccionó y ayudó a salvar millones de vidas. Y 100 años después, Louis Pasteur otro científico, propuso el nombre de vacuna, que proviene del latín vaca, en su honor, ¿no? Porque como les decía, sacó la muestra de una mujer que ordeñaba vacas, de la viruela bovina que se llama cowpox, vacuna, vaca, ¿no? Listo. Entonces, por eso se le llama en la actualidad así también, ¿no? Listo. Entonces, Edward Jenner fue uno de los primeros científicos que manipuló muestras biológicas, ¿ya? Listo. Y que gracias a Dios, a esa vacuna, se logró erradicar la viruela. O sea, no existe viruela en la actualidad, ¿no? Nuestro cuerpo ha reaccionado muy bien a esa vacuna. Ojo, la viruela del mono viene a ser otra variedad. No es la misma de la viruela, por si acaso, no es la misma viruela que es mortal, que puede llegar a ser mortal, ¿no? Listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿O ha quedado claro con respecto a Edward Jenner? Listo. Vamos con otro científico que también utilizó muestras biológicas. Vamos con Louis Pasteur, aunque su nombre se escribe diferente, Louis Pasteur, ¿no? Pero se pronuncia Louis Pasteur. Nació el 27 de diciembre de 1822 y falleció el 28 de septiembre de 1895. En este caso, Pasteur es considerado el fundador de la microbiología. Miren, no es igual que decir el padre de la microbiología. El fundador de la microbiología y un gran pionero de la medicina moderna. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Louis Pasteur? Gracias a él, gracias a sus estudios que realizó sobre la fermentación, lo llevaron a desarrollar la pasteurización. Ojo, pasteurización, ¿qué significa? Someter una sustancia al calor para eliminar las bacterias, ¿ya? Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, ustedes, por ejemplo, cuando compran leche, ¿lo calientan? ¿Lo ponen a la cocina, lo ponen a hervir? ¿O se lo toman así de frente? Especialmente la leche de vaca. Sí, igual lo pone lo que es Claro, exacto, claro. El punto de ebullición viene a ser 100 grados, ¿no? Pero ¿a partir de qué grado se considera pasteurización? Hasta a partir de los 60 grados, ¿no? Si un líquido llega a 60 grados, significa que empiezan a morir las bacterias que se encuentran en ese líquido. Entonces, eso es lo que descubrió Louis Pasteur, porque antes lo que se hacía era tomar todas las sustancias crudas, al natural, así tal cual. Pero también podían ocasionar enfermedades. O en todo caso, los dejaban, por ejemplo, la leche, si tú no la hierves, si tú no la calientas, no la pasteurizas, básicamente, entonces empieza a malograrse, porque los microorganismos, las bacterias que se encuentran dentro de este líquido empiezan a actuar y a proliferarse, ¿no? Por eso hay que pasteurizarlo y recién ya lo guardamos, ¿no?
Listo, entonces, como dice ahí, desarrolló la pasteurización que permite hervir líquidos como la leche, el vino y la cerveza y ayuda a eliminar las bacterias que provocan un mal sabor o putrefacción. Muy bien. ¿Por qué hizo esto? A ver, un momentito por acá, creo que estaba. A ver, ¿por qué hizo esto? Porque antes de él habían científicos que decían que los microorganismos no aparecían no aparecían aparecían en los líquidos porque sí, por, porque estaban ya presentes ahí, ¿no? No, él lo que quiso hacer, quiso dar a conocer de que esto no es así, de que la contaminación por microorganismos se da por el medio ambiente, de repente donde estuvo esta sustancia, ¿no? De dónde proviene. Entonces, al someterlos a calor, va a eliminar estas bacterias, ¿no? Estos microorganismos. Me pasé una. Ya, ya basta. Me había pasado una. Ya. Después, otra de las cosas que hizo, gracias a sus estudios, refutó la teoría de la generación espontánea. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Y estableció la teoría de la teoría microbiana de la enfermedad, que contribuyó a la implementación de medidas higiénicas y antisépticas en el cuidado de la salud. ¿Qué quería decir? Que si nosotros vamos a manipular algo, tenemos que manejarlo con mucha higiene y protección para evitar contaminar algunos elementos. Por ejemplo, cuando ustedes ven que inclusive se les pide a las personas que preparan alimentos que trabajen con gorro, con mascarilla y con guantes. ¿Por qué? ¿Por qué se les pide eso? Por protección, profesor. Por protección, para evitar la contaminación cruzada, ¿ya? Para evitar la contaminación cruzada. Es igual, tú atiendes un paciente que tiene neumonía, no te lavas las manos y vas donde un paciente que tiene una torcedura de tobillo, puedes contagiarlo. ¿Por qué? Porque estás trasladando los microorganismos en tus manos de lo que atendiste primero, ¿no? Por eso, él dio a conocer las medidas higiénicas y antisépticas para evitar la proliferación de enfermedades, ¿ya? Y otra de los estudios que también hizo y que tiene que ver con muestras biológicas es la vacuna de la rabia. ¿Qué es lo que hizo? Inoculó el virus en el cuerpo y se obliga al sistema inmunológico a responder mejor a la enfermedad, ¿no? Entonces, también examinó cómo es que se manifestaba el virus de la rabia y creó la vacuna. Entonces, en este caso, Luis Pasteur hizo muchas cosas. Por eso, gracias a su apellido, Pasteur, miren, proviene este nombre, pasteurización. El proceso de pasteurización. ¿Ya? Listo. Otro científico que también trabajó con muestras biológicas, vamos a ver, es Joseph Lister. Y también gracias a él, miren, Joseph Lister, aunque tenga cara de malo, pero hizo muchas cosas buenas. Vamos a ver. Antes de Joseph Lister, y ustedes van a ver eso, lo deben haber mencionado cuando ustedes estudiaron bioseguridad, porque Joseph Lister es uno de los personajes que creó lo que son los antisépticos, ¿ya? Entonces, Joseph Lister, ¿qué es lo que hacía? Miren, por eso les he puesto dibujos para que se les haga más fácil al momento de estudiar y recordar. Por ejemplo, antes, él es un médico, ¿no? Que en su época no utilizaban a los heridos de guerra cuando
llegaban a operarse no utilizaban las medidas higiénicas y tampoco podían controlar las hemorragias. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Empezó a crear sustancias que ayudaran a que estos microorganismos no se proliferaran, ¿no? Entonces, uno de estos inventos que hizo fue los apósitos. ¿Qué cosas son apósitos? Son gasas, ¿no? Son gasas más gruesas, ¿para qué? Para poder cubrir alrededor o delimitar la herida. Fíjense aquí, miren, por ejemplo, este paciente está siendo operado, pero solamente queda expuesta la zona que se va a operar y alrededor se colocan los apósitos. Y estos apósitos se les echaba una sustancia que es ácido carbólico o fenol. Entonces, este señor creó el primer apósito con antiséptico, ¿ya? ¿Qué significa antiséptico? Va en contra de la contaminación, en contra de los microorganismos, ¿no? Miren, a pesar de que ellos no utilizaban guantes, o sea que la situación o las formas de operación o de procedimientos que se hacían antes no son como los de ahora. Por eso es que mayormente en la antigüedad morían de infecciones, ¿no? Pero gracias a estos personajes, pues se llevó a cabo este tipo de procedimientos que disminuyeron las muertes por infecciones, en este caso por el uso de los antisépticos, ¿no? Además que esta sustancia que también utilizaba ayudaba a cubrir las heridas expuestas por fractura. O sea, el paciente, por ejemplo, ustedes han visto que cuando se fractura normalmente no hace una herida, pero cuando el hueso traspasa los tejidos, se queda fuera, se observa a simple vista. Entonces, es una puerta de entrada para los microorganismos. Entonces, les echaba estos apósitos con el antiséptico, aparte que ayudaba a controlar la hemorragia, también evitaba la infección de esta parte del cuerpo, ¿ya? Muy bien. También ayudó o contribuyó con con lo que viene a ser la higiene de las manos. Ojo, él no creó la higiene de las manos, por si acaso, ¿ya? Había otro médico anterior a él. Miren, les voy a contar cómo fue la historia para que ustedes entiendan un poco de esto, de dónde nació el lavado de las manos en lo que eran las operaciones, antes de las operaciones o antes de los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, eh, había un médico, un doctor antes de Joseph Lister, que lo que hacía, o dijo, ¿no? Se dio cuenta, empezó a observar, de que los médicos que atendían las autopsias, ¿ya? Iban y hacían las autopsias y cuando llegaban las mujeres para dar a luz, directamente los llamaban y atendían los partos. Y este médico se dio cuenta de que las mujeres morían por infección no durante el parto, sino después del parto. Entonces, este médico se preguntó, ¿y por qué? ¿Y por qué coincidentemente los médicos que atendían en la morgue también cuando atendían en lo que es la parte materna, las mujeres se contaminaban? Entonces ahí es donde se da cuenta de que los médicos al manipular pues ya los órganos de los muertos, había una contaminación y con esas mismas manos iban y pues tocaban las partes sangrantes también de la mujer en el momento del parto. Por eso es que la mujer cogía estas infecciones y morían en el puerperio. Habían muertes maternas puerperales. Entonces lo que dijo él, les sugirió que después de atender a los cadáveres, después de hacer los estudios con los cadáveres en la morgue, en los anfiteatros, se lavaran las manos, utilizaran el lavado de manos, ¿no? Entonces,
antes de atender a las madres o atender a cualquier paciente. ¿Y qué es lo que dijeron? Ah, no, está loco. Inclusive hasta su propia esposa dijo, no, tiene alucinaciones, lo tildaron de enfermo mental, que eso no podía ser posible. El tiempo le dio la razón. ¿Por qué? Porque este personaje, Joseph Lister, tomó en cuenta las recomendaciones de este médico y propuso nuevamente el lavado, la higiene de manos, y se dieron cuenta de que las muertes en personas atendidas por médicos que habían manipulado materiales contaminados había disminuyó tremendamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo le dio la razón al médico anterior a Joseph Lister, ¿no? Muy bien, entonces él pidió que se hiciera esto. Entonces también evitaba que en las cirugías se contaminaran pues los pacientes y murieran por infección, ¿no? Después, también lo que propuso es, antes no existía la anestesia, ¿no? Tenían que operar, como se dice, al rojo vivo. O sea, la persona estando despierta, tenían que cortar, no había una manera de que el paciente se anestesiara, pero empezaron a utilizar cloroformo. El cloroformo viene a ser una sustancia que saben ustedes que usada en cierta dosis inhalatoria, o sea, inhalándolo puede, ¿no? Adormecer, puede desmayar a la persona. Claro, se utilizaba el cloroformo, pero ¿qué pasaba? Cuando se utilizaba el cloroformo, muchas personas la utilizaban en exceso, o sea, a los médicos se les pasaba la mano, así como la anestesia, y el paciente moría en sala de operaciones. Entonces, Joseph Lister, ¿qué es lo que hizo? Propuso la dosificación de cloroformo. O sea, le empapaba cloroformo en una gasa o en una tela y lo colocaba en las fosas nasales del paciente hasta que perdiera la conciencia y se lo retiraba. Y nuevamente volvía a seguir el procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Dosificó el uso del cloroformo, ¿ya? Después, también miren cuántas cosas hizo. Los instrumentos quirúrgicos que se utilizaban en las operaciones, que son de acero quirúrgico, a pesar de eso, tienen que ser limpiadas, tienen que ser esterilizadas. En ese tiempo no existía todavía la esterilización como la conocemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hizo él al ver que se contaminaba con sangre o con otras secreciones? ¿Qué es lo que hizo? Expuso estos elementos, estos instrumentos quirúrgicos, los expuso al calor y con el calor eliminaba la gran mayoría de microorganismos para poder utilizarlos nuevamente en otras operaciones. Y también creó el catgut. ¿Qué es el catgut? Viene a ser el hilo de sutura que se utiliza dentro del cuerpo, o sea que se puede absorber, ¿no? Si a ti te hacen una incisión quirúrgica y tú te van a operar, tienen que suturar. Al suturarte, se utilizan diferentes tipos de hilos. Y él creó el catgut. El catgut viene a ser de una fibra soluble, o sea que se va a absorber, el mismo cuerpo lo va a absorber y no va a haber ningún problema, ¿no? No es como el de nylon sí hay que sacarlo, hay que cortarlo, ¿no? Pero él creó el catgut. Muy bien. A ver, les voy a dejar de tarea para que el viernes me digan de dónde salía antes el catgut, ¿ya? De qué parte de animales sacaban el hilo de catgut. Por todas estas cosas que hizo, por eso en su honor, al descubrirse este tipo de bacterias, se le llamó bacterias listeria, de Lister, ¿no? Y también los creadores del Listerine, también en honor a su nombre. Miren, ¿ah? Listerine no es un enjuague bucal desde ahora, es
tiquísimo, ¿no? Entonces, elimina los microorganismos de la boca, ¿no? Entonces, gracias a su apellido, en honor a su apellido, también crearon este producto, ¿no? Entonces, miren cuántas cosas para poder eliminar los microorganismos gracias a que empezaron a conocer que existen y se proliferan otros tipos de vida y especialmente buscan ingresar a nuestro cuerpo por ciertas puertas de entrada. Y como Joseph Lister era cirujano, entonces específicamente él creó este tipo de acciones para el área de cirugía. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Miren qué rápido se ha pasado el tiempo, ya son las 12:30. Miss, Muy bien. Sí, dime, Puerta. los hilos de Gactu que dice, Ujú. eso hay que buscarlo en internet para sacar la información. Solamente para preguntarles, o sea, no tienen que escribir nada. Les voy a preguntar el día viernes nada más. Solamente para que Miss, averigüen. Ajá, dime, ya lo Ito. averigüé. A ver, Eso dinos. lo sacaban del intestino de las ovejas, de los ovinos. Sí, exacto. Lo disecaban, hacían un proceso y lo convertían en hilo. ¿Por qué? Porque es bastante resistente, ¿no? Y como va dentro del cuerpo y como es parte también del animal, entonces el mismo cuerpo los absorbía. ¿No? Eso es para heridas internas, porque ustedes saben que cuando se opera vamos cortando, se va cortando por capas, ¿no? Por capas, por capas, por capas. Entonces, imagínense que, por ejemplo, en el músculo se tenga que suturar con un hilo que no se absorba. Entonces, habría que volver a abrir esa herida. ¿Qué chiste tendría, no? Abrir la herida para sacar ese hilo, ¿para qué? Para después volverla a hacer. No. Entonces, Otro por dolor. eso estos, otro dolor. Entonces, estos hilos fueron creados para eso, ¿no? Para no abrir nuevamente la herida y puedan ser aceptados por el cuerpo. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, con esto finalizamos, chicas. Nos vemos o nos encontramos el día viernes para poder continuar con la clase. Voy a volver ahí en el grupo, voy a dejar de todas maneras el enlace para que ustedes, los demás puedan ingresar al Classroom, tanto de asistencia básica hospitalaria como de muestras biológicas, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, nos vemos el día viernes. Cuídense, que tengan muy buenas tardes. De igual manera, Miss, hasta el día viernes. Hasta el día viernes.